Directiva del Grupo CLAD. Les damos la bienvenida a otro webinar más que hemos preparado para ustedes. En esta oportunidad vamos a hablar de PBM, Patient Blood Management, y en esta oportunidad pues tenemos a dos grandes conferencistas con una experiencia maravillosa que seguramente nos van a dejar enamorados de este tema y en especial también, digamos, con el compromiso de poderlos aplicar en todas sus instituciones. El coordinador del webinar en esta oportunidad es el doctor Maximiliano Berro. Doctor, lo dejo para que coordine el webinar. Bienvenidos a todos nuevamente y pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Adelante, doctor. Gracias, Gloria. Buenas tardes para todos. Bueno, vamos a comenzar este webinar sobre PBM, un tema muy importante con el cual el CLAD está comprometido en su promoción, difusión y avanzar en su conocimiento. Voy a presentar a nuestros dos panelistas que van a dar sus conferencias y luego al final vamos a dejar un tiempo para las preguntas. Nuestra primera conferencista es la doctora Alicia Vilaseca, hematóloga. Ella es jefa de hematología del Sanatorio San Camilo de Buenos Aires, Argentina, y es presidenta del capítulo argentino de la Sociedad Iberoamericana de Patient Blood Management. Nuestro segundo conferencista es el doctor Diego Zuluaga, anestesiólogo cardiovascular y de trasplantes en la Fundación San Vicente en Antioquia, Colombia. Es presidente del capítulo colombiano de la Sociedad Iberoamericana de Patient Blood Management. Bueno, sin más, le damos la palabra a la doctora Alicia Vilaseca. Adelante, doctora. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar por compartir la pantalla. Así ya me voy relajando. Me avisan si se ve bien. Y ahora sí, voy a dar las gracias Sí, al doctora, comité perfecto. científico. Bárbaro, gracias. Dar las gracias al comité científico del Grupo CLAD y en especial a la doctora Patricia Casé por esta invitación. Porque bueno, entre nuestras funciones, como miembros de la Sociedad Iberoamericana de Patient Blood Management está la difusión de esta temática que hoy en día ha crecido tanto y realmente abarca a todas las especialidades o todos los agentes de salud, va más allá de solamente los médicos. Involucra también a los gestores, eh, financiadores, auditores, enfermeros, etcétera, etcétera. Alguna vez es probable que alguno me haya escuchado hablar, cuando hablo de sangrado crítico, yo ya en general introduzco el tema eh, de Patient Blood Management desde hace mucho tiempo. Y en realidad el Patient Blood Management viene del siglo pasado con otro nombre, Bloodless Medicine Surgery, y ya en la época del doctor Denton Cooley, algunos lo consideran uno de los precursores del Patient Blood Management, se atrevió a hacer cirugías cardíacas en testigos de Jehová sin transfusiones de sangre, eh, utilizando lo que contaba en aquella época, recuperación, optimizando al paciente, eran los pañales de lo que fue evolucionando inclusive durante el siglo XXI, y el concepto hoy ha cambiado y hemos pasado del Bloodless Medicine y el primer Patient Blood Management de la primera parte del siglo XXI al concepto de salud sanguínea, que es 2025 Patient Blood Management, pero que es el corazón del Patient Blood Management, que pronto deberíamos decir Patient Health Blood Management. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se ha visto es que lo que damos por llamar salud sanguínea es saber que en el mundo billones de personas tienen deteriorada de forma crónica o aguda su salud sanguínea por la deficiencia de nutriente más frecuente, que es el hierro. Y esto determina la numerosa población con anemia ferropénica o la ferropenia sin anemia, que
hasta alcanza números mayores que los pacientes con anemia. Esto está obviamente relacionado con las pérdidas de sangre, las coagulopatías congénitas y por otra parte la gran cantidad de población con medicaciones que alteran la coagulación hoy en día. Por supuesto que si pensamos en pérdidas de sangre crónicas, tenemos las pérdidas menstruales y una de las poblaciones más vulnerables son las mujeres, luego los niños y los adultos mayores. De hecho, la anemia ferropénica hoy sabemos que es la cuarta causa de pérdida de años de vida por disabilidad en el mundo y sobre todo en las mujeres. Entonces, ¿cómo definimos al Patient Blood Management? Y yo me permití hacer una pequeña digresión novedosa porque hasta ahora traducimos literalmente y hablamos de gestión de la sangre del paciente y yo ya incorporé esto de gestión de la salud de la sangre del paciente. Y lo definimos como un enfoque sistemático centrado en el paciente, basado en la evidencia. ¿Para qué? Para mejorar los resultados del propio paciente mediante la gestión y preservación de su propia sangre. El concepto de que no hay mejor sangre que para que circule en nuestras venas que la nuestra cada vez es más actual. Y lo que se promueve con esto es la seguridad y el empoderamiento del paciente. ¿Cuál es el objetivo del Patient Blood Management? Asegurar la salud sanguínea como concepto a nivel mundial, de modo que antes de que pensemos en una transfusión como la solución sencilla, cuando la sangre no está como tiene que estar, cuando tenemos una hemoglobina o un hematocrito bajo, tenemos que tratar de estar un paso antes y cuidar esa sangre del paciente, preservarla y optimizarla. Y a su vez también difundir que la transfusión de hemocomponentes es uno de los procedimientos más sobreutilizados en la medicina contemporánea y sin embargo más del 50% de las indicaciones transfusionales son inapropiadas o evitables y además causan potencialmente daño. Riesgos potenciales de las transfusiones van más allá de los riesgos que tenemos en mente como los infecciosos, los no infecciosos en cuanto a errores transfusionales, reacciones febriles. Tenemos todo lo que son los efectos inmunológicos, considerando que estamos trasplantando hoy en día, ya hablamos de la sangre como concepto de órgano. Está muy interesantemente descrito en la cita que estaba en la diapositiva anterior, el trabajo de Jerry Osawa y Axel Hoffman acerca de salud sanguínea. Entonces, la afectación que tiene sobre el individuo que recibe la transfusión va mucho más allá de la calidad del producto transfundido, donde se centró o en lo que se centró durante tanto tiempo el tema transfusional. Como ejemplo, está este otro trabajo del doctor Span, que es otro de los grandes promotores del Patient Blood Management de este siglo. De estos efectos inmunológicos de las transfusiones, terminamos teniendo un aumento de la morbimortalidad, un aumento de los días de internación, de la disfunción orgánica, de la injuria pulmonar, la falla renal, los eventos tromboembólicos, las infecciones, la promoción del crecimiento tumoral, con lo cual cuando transfundimos a la Sanfanzón en el paciente oncológico en un posoperatorio porque no corregimos la anemia previa, somos nosotros tal vez los que estamos generando una mala evolución oncológica a largo plazo, el aumento de los costos, es decir, hay que tener conciencia de que la sangre salva vidas, pero cuando está adecuadamente indicada porque la sangre tiene efectos adversos más allá de la calidad del producto transfundido. Y acá viene entonces una diferencia muy importante entre lo que es PBM y uso óptimo de la sangre. El PBM se enfoca en la toma de decisiones centrada en la persona y la salud sanguínea. El uso optimizado de la sangre se enfoca en la toma de decisiones centrada en la calidad del producto transfundido. El PBM promueve terapias para el tratamiento de la anemia, para el tratamiento adecuado del sangrado y la coagulopatía,
Y en el otro extremo tenemos promover una práctica transfusional basada en la evidencia, usar el componente adecuado para la situación adecuada. Y acá hay otra diferencia muy importante. El PBM emplea la elección informada y el uso óptimo de la sangre emplea el consentimiento informado. Es la diferencia entre una cosa y la otra. En el PBM, uno le explica al paciente que hay otras alternativas en su situación, que puede elegir otros tratamientos antes de la transfusión. Por supuesto que no estoy hablando de la situación de sangrado crítico y riesgo de vida inminente, ¿no? En cambio, cuando vas a transfundir un paciente y solo haces el consentimiento informado, le estás informando solo los riesgos asociados a la transfusión, no le estás ofreciendo ninguna otra alternativa. Por ende, el PBM busca proteger y construir la propia sangre del paciente, mientras que el uso óptimo busca mejorar la utilización de los componentes. Pero el concepto de elección informada me parece que es un concepto bastante importante. Ahora, ¿en qué pacientes vamos a considerar PBM? En toda situación quirúrgica con un riesgo mayor al 10% de tener un sangrado de más de medio litro. En patologías de sangrado crónico, situaciones de sangrado por trauma o tubo digestivo, hay un ejemplo típico que es el hombre con hemorroides, una vez que se entera que su sangrado crónico no es un cáncer de colon ni de recto, pasa a transformarlo en normal. Y uno termina viendo pacientes que llegan a la guardia con 4 gramos de hemoglobina porque normalizaron su sangrado crónico y pueden, digamos, quedan expuestos al riesgo de la transfusión. Entonces, esto hay que educar a que no hay que perder sangre, que no es normal la pérdida de sangre por más que sea por una patología benigna. Las pacientes obstétricas y los pacientes oncológicos o clínicos con patologías de alta morbimortalidad. En todos esos pacientes hay que instaurar medidas de PBM. En realidad, yo personalmente creo que hay que concientizar que si hablamos de la salud sanguínea, toda oportunidad, todo contacto del paciente con el sistema de salud debería ser una oportunidad. Nosotros concurren los pacientes a diferentes especialidades y no nos privamos de gastar recursos en pedir perfiles de colesterol, en pedir hepatogramas, montones de estudios y muy pocas veces se nos ocurre pedir, aunque sea una vez al año, el perfil férrico de los pacientes. Y sorpresas te da la vida cuando esto se empieza a tornar una rutina en tu quehacer cotidiano. Así que si bien estas son las situaciones que se consideran y que inicialmente cuando surge el PBM primero era para las situaciones quirúrgicas, hoy, si queremos acentuar esto del concepto de salud sanguínea, deberíamos considerar tener en cuenta el perfil del hierro incorporado como por lo menos una vez al año en la vida de los pacientes. ¿Sobre qué estructura trabaja el PBM o gestión de la sangre del paciente? Por un lado, en optimizar la eritropoyesis, por el otro lado, reducir las pérdidas de sangre y por el otro lado, optimizar la tolerancia a la anemia. Entonces vamos a hablar unos minutos de cada una de estas pilares clásicos del PBM. Cuando hablamos de optimizar la eritropoyesis, tenemos que tener en cuenta que la anemia ferropénica sobre todo, es un factor de riesgo independiente de morbimortalidad, aumenta la probabilidad de transfusiones, pero lo más importante es un factor de riesgo modificable. Pero también la ferropenia sin anemia es el déficit nutricional más frecuente y la anemia ferropénica la más prevalente. Esto nos tiene que quedar grabado a fuego en nuestra cabeza, porque son factores de riesgo de morbimortalidad fácilmente modificables. Entonces, primer pilar, reconocer la presencia de anemia, pero recordar que la ferropenia sin anemia existe y tener algoritmos para el diagnóstico y el tratamiento. No voy a extenderme en esto porque no es el objetivo de la charla de hoy, solamente a modo de muestra, pero recordar que
todos los pacientes donde hagamos diagnóstico de ferropenia o de anemia, tenemos que instaurar el tratamiento lo más precozmente posible. Muchas veces preguntan, ¿y si el paciente está por operarse y este diagnóstico lo hacemos 48 horas antes, entonces ya no hay tiempo de aplicar el PBM? Siempre hay tiempo de aplicar el PBM. Es mejor que el paciente 2 días antes comience el tratamiento con hierro y lo continúe en el posoperatorio inmediato. Eso va a reducir, si no puede evitar, va a reducir seguro la exposición del paciente a transfusiones. Así que nunca es tarde. Otro concepto fundamental cuando hablamos de minimizar la pérdida no es que el cirujano, solamente que el cirujano sea prolijo, etcétera, etcétera. También tenemos que pensar en esto que es la anemia iatrogénica. Tenemos que tener institucionalmente políticas de justificación clínica para cada extracción sanguínea. No podemos aceptar lo que nosotros, por lo menos en nuestra institución, llamamos el pedido sábana. No puede ser que todas las mañanas de la sala general o de la terapia intensiva lleguen órdenes para todos los pacientes con todas las determinaciones iguales, porque esto no tiene sentido y es sangre que le estamos desperdiciando al paciente. Es importante contar con sistemas electrónicos que alerten sobre esta repetición de estudios, coordinar las tomas de las muestras para tratar de que con una sola extracción se pueda tener muestra para todos los servicios, para química, para hemostasia, para bacteriología, si así lo hubiere. Tratar de usar técnicas de micromuestreo con dispositivos pediátricos también en adultos para reducir el volumen de sangre extraída. Y cuando se pueda, aunque en Latinoamérica muchos de estos sistemas son caros, porque trabajan en tira seca, utilizar los point of care. Por supuesto que no hablo de los métodos viscoelásticos como point of care, pero hay otros aparatos para hacer gases arteriales, glucosa, control de la hemoglobina que se pueden hacer con este tipo de point of care y realmente muy poquita sangre. Pero por otra parte, en este pilar de reducir y cuidar la sangre del paciente, tenemos la detección y el adecuado manejo de pacientes con alto riesgo de sangrado. Y acá es muy importante romper paradigmas, tener en claro que los resultados del laboratorio estándar, que además es solo el TP y el KPTT en la mayoría de los lugares, ni siquiera tiene un dosaje de fibrinógeno, el prequirúrgico. Lo que es importante es la clínica y es el interrogatorio. Para eso la ISTH tiene un interrogatorio validado y para eso los anestesiólogos tienen el EMSTOP, que es un interrogatorio, un resumencito del interrogatorio de la ISTH, pero que es realmente útil y que te permite detectar el paciente con alto riesgo de sangrado y hacer entonces sí la consulta hematológica. Manejar en equipo los pacientes con alteraciones de la hemostasia, como los pacientes anticoagulados. Tener guías para los manejos de estos pacientes y no tomar decisiones arbitrarias. Recordar que hay drogas hemostáticas a la mano, como el ácido tranexámico, en algunos casos la desmopresina, los hemostáticos tópicos y las maniobras hemostáticas locales. La elección, por supuesto, cuidadosa de procedimientos anestésicos y quirúrgicos mínimamente invasivos, siempre que se pueda. Este es otro concepto que no en todos los lugares se tiene en cuenta y no todos los financiadores tienen en cuenta la importancia de contar con los equipos para evitar la hipotermia no intencionada en quirófano, en trauma y en recuperación. El paciente con medio grado o 1 grado menos de temperatura ya empieza a comprometer la cinética de su hemostasia. Recordar que como manejo del sangrado forma parte conocer bien qué está pasando con el medio interno durante el intra y posoperatorio. Paciente acidótico es paciente que va a estar hipocalcémico y coagulopático. Si podemos contar con métodos de hemostasia que nos permitan resultados en tiempo real, como pueden ser los métodos viscoelásticos,
donde se pueda y se tenga personas que lo sepan manejar, muchas veces los del cyber pueden servir. Adecuados protocolos de autotransfusión pueden ser útiles siempre y cuando se haga la reposición de hierro, algunos tipos de hemodilución y para todo esto además tener protocolos institucionales para el manejo del sangrado, llamemos los protocolos de código rojo, porque está probado que estos protocolos reducen la cantidad de transfusiones y reducen la mortalidad. Y no quería dejar, porque esto lo agregué de última hora, en función de una situación que se me presentó ayer a nivel institucional, de hablar un segundo de esto. Tenemos que romper el paradigma del plasmadigma, que porque tengo una prueba de protrombina o una PTT prolongado, que encima ni siquiera se repitieron para ver si no era un problema de muestra, que es muy frecuente que lo sea, le indico profilácticamente plasma al paciente para corregir ese tiempo y hacer un procedimiento como colocar una vía central o una cirugía menor, eh, porque asumimos que si estas pruebas están prolongadas, está el riesgo de sangrado aumentado y la transfusión es la solución. Cuando más de una vez sabemos que estas pruebas pueden estar prolongadas totalmente al revés, por un inhibidor lúpico, en cuyo caso el paciente no está en riesgo de sangrado. Pero además no tenemos un diagnóstico. ¿Qué es lo que queremos corregir? Y el plasma no es la indicación para corregir nada de todo esto, ni para corregir una hemofilia, ni como era el caso de ayer, un paciente que tiene una madre que le diagnostican un déficit de factor 7 después de haber tenido 3 hijos sin sangrado, de haberse operado de vesícula sin sangrado, como un hallazgo, porque alguien le investiga su tiempo de protrombina prolongado, le dosa los factores de la vía extrínseca y le encuentra el factor 7. A partir de ese momento, la señora etiqueta que tiene que recibir plasma y le estudian a todos los hijos. Este muchacho tiene un nivel de factor 7 de 40% y viene con una indicación de recibir 6 plasmas para sacarse los molares, los últimos molares o los molares de juicio. Y no tiene ningún antecedente de sangrado. Pero además lo peor es que el factor 7 está en rangos hemostáticos. Y esta indicación la dio un especialista en hemostasia. Entonces, esto es lo que yo digo que no puede pasar. Esto está íntimamente relacionado con el Patient Blood Management, por eso digo la necesidad de que tengamos guías. Y el plasma en las guías dice que no tiene esa indicación. No me quiero extender más, pero me pareció importante tener una situación de la vida real. Por supuesto que no se le pasó el plasma al paciente. El paciente recibió Arotran en el post porque eran los 4 molares y anduvo espectacularmente bien y no pasó nada. Y por último, el tercer pilar tiene que ver con la optimización de la tolerancia a la anemia. Y acá tenemos cosas que muchas veces no pensamos, pero asegurar una adecuada oxigenación con oxígeno suplementario favorece al paciente. La hidratación adecuada, un plan adecuado de hidratación, al mantener adecuada la viscosidad de la sangre, también facilita la oxigenación y por ende la tolerancia a la anemia. El control del dolor, porque el dolor va a aumentar la frecuencia cardíaca y la demanda de oxígeno. Entonces, un paciente con dolor es un paciente que va a tener más síntomas de anemia que si está sin dolor. Lo mismo la optimización de la función cardíaca y la posibilidad de estresar algo de volumen con inotrópicos y corrección de la anemia en forma farmacológica. Y si decido, porque el paciente está hemodinámicamente inestable, usar la transfusión, usar la dosis mínima, indicar una unidad y a partir de ahí ver cómo se recupera hemodinámicamente y determinar si realmente es necesaria la segunda unidad. Pero como concepto del PBM, nunca indicar en el paciente no en sangrado crítico, por supuesto, nunca indicar de a 2 las unidades de glóbulos rojos.
¿Qué beneficios obtenemos con todo esto? Reducción de la mortalidad, reducción de las pérdidas, reducción de las reinternaciones, de la mortalidad compuesta y de la tasa de infecciones, de reoperaciones y de los costos totales para el sistema de salud. En algunos lugares baja más o baja menos la tasa de transfusión, todo depende obviamente de dónde hayan partido. Este es uno de los trabajos más grandes que hay, es el trabajo pionero de Patient Blood Management. Son 600.000 pacientes en 6 hospitales de Australia del Oeste, que se llevó a cabo entre el 2008 y el 2014. Y ustedes fíjense cuando hablamos de mejorar los resultados de los pacientes. Se redujo la mortalidad un 28%, la tasa de infección un 21%, de eventos tromboembólicos 31%, y 15% menos de días de estancia hospitalaria. Entonces, esto es sumamente importante porque nos pone en un dilema ético. No aplicar estas medidas hace que, sabiendo esto, nosotros no estemos pensando en nuestros pacientes. Luego podemos pensar en que mejoramos para el banco de sangre la cantidad de unidades transfundidas, que mejoraron los indicadores del programa y finalmente pensar en los costos para el sistema de salud. Pero a nosotros como médicos es muy común que nos agarre el ataque de alergia cuando nos hablan de hay plata, ¿cuánto le cuesta al sistema de salud? No debiera ser así porque es un ítem importante, porque si no, no hay salud para todo el mundo. Pero si lo que nos importa más son nuestros pacientes, estos números hacen que quedemos comprometidos éticamente. Y ya estoy por terminar con todo esto. ¿Quiénes se benefician? En el centro, todos los pacientes, las embarazadas y todas aquellas personas con carencia de micronutrientes o hemorragias. Pero también se beneficia los profesionales de la atención de la salud, los hospitales, las autoridades de salud y las aseguradoras médicas. Con esto les agradezco infinitamente la oportunidad de haberles podido contar esta nueva visión del Patient Blood Management, tal vez la más actualizada, y me despido con esta foto del centro de la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, doctora Vilaseca, por la presentación. Vamos a dejar todas las preguntas para el final, pero si ya quieren hacerlas, las pueden hacer en el chat o en la ventana de preguntas y respuestas. Continuamos ahora con el doctor Zuloaga. Adelante, doctor. Buenas tardes para todos. Lo primero que quiero hacer es agradecer a todas las personas que hay conectadas en este webinar y al comité organizador por la invitación. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctor, perfecto. Listo. Quiero iniciar entonces esta presentación contándoles que lo que yo les voy a presentar en este momento es la experiencia de lo que hemos vivido en Colombia y en algunos centros de alto nivel de complejidad con la implementación del programa. ¿Cómo implementar un programa de PBM? Es una pregunta a la cual hay que dar una respuesta que es un poco amplia. Pero les quiero presentar estos dos documentos. El primero publicado como un documento de política pública en el mes de noviembre del año 2021, ambos documentos publicados por la Organización Mundial de la Salud, donde nos hacían un llamado a implementar programas de Patient Blood Management de manera urgente, dada la necesidad de mejorar los desenlaces de los pacientes, tanto quirúrgicos como médicos. Y durante todo este tiempo que hemos venido trabajando en PBM en Latinoamérica, un grupo de expertos y champions de PBM, ahorita vamos a definir quiénes son los champions, revisamos una guía de implementación de PBM,
liderada por el grupo australiano, en cabeza del doctor Axel Hoffman y en cabeza del doctor Arias Chander. Ahí están, pues digamos, como los grandes creadores del PBM a nivel mundial, Cherry Osawa, Irwin Gross y muchas otras personas que nos han ayudado en este camino. En esta guía de implementación, ellos nos orientan acerca de cómo implementar un programa de PBM. ¿Por qué implementar un programa de PBM? Y aquí vienen las 3 E del PBM, que son ética, economía y evidencia. Hay obligaciones éticas que nos mueven a implementar un programa de PBM, como es respetar la autonomía de los pacientes, gestionar la sangre de los pacientes con el mismo respeto que cualquier otro órgano. Ya lo decía la doctora Alicia, la sangre hoy es un órgano. Mejorar la equidad y el acceso a la atención médica y garantizar a los donantes que la donación que ellos hicieron se utiliza en un escenario adecuado y donde sea clínicamente esencial. La segunda es la evidencia. Hay suficiente evidencia ya revisada por pares de que los médicos deben adoptar o debemos adoptar la gestión de beneficios de salud del PBM y las autoridades sanitarias deben empezar en los países a hacer que PBM sea una exigencia. Y la tercera E es definitivamente la economía. Hay un potencial ahorro de recursos económicos de magnitud macroeconómica. Son billones los que se pueden ahorrar para reducir la carga mundial de enfermedad en millones de años de vida útil, para reducir los costos relacionados con las transfusiones en decenas de miles de millones de dólares y disminuir significativamente los costos generales del tratamiento de los pacientes. Además, la idea no es que se ahorren esos recursos y ya, sino que esos recursos que se ahorran sean reasignados a otros ítems para atender mejor a nuestros pacientes. Este punto de la economía es fundamental en los países latinoamericanos, ya que nuestros países latinoamericanos creo que en mayor o menor grado, pero todos tenemos el mismo problema y son sistemas de salud que tienen problemas de recursos, que son sistemas de salud vulnerables desde el punto de vista económico. Asimismo, entonces, la guía tiene 3 fases. Esas fases son distribuidas en pasos. La fase A es una fase que está dirigida a preparar el sistema de salud para la implementación del PBM. Esa fase tiene 8 pasos. La fase B es cómo implementar un programa de PBM en uno de nuestros hospitales de primero, segundo o tercer nivel de atención o de un hospital de baja complejidad, mediana complejidad o alta complejidad. Esa fase B tiene 6 pasos y de eso es lo que yo les quiero hablar, mostrándoles más o menos cuál ha sido nuestra experiencia en Colombia, donde en este momento tenemos aproximadamente 10 o 12 instituciones de salud de alta complejidad donde estamos implementando programas de PBM. Y la fase C es la última fase, que es una fase donde ya lo que se hace es evaluar los resultados de los programas piloto, ajustar los protocolos de PBM y medir el antes y el después, mirando cómo los indicadores nos pueden mostrar cuáles son los beneficios reales desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de evidencia y desde el punto de vista económico en nuestros programas de implementación. Entonces, volviendo a la fase B, esa fase específicamente nos muestra cómo incluir los pasos necesarios para llevar a cabo proyectos piloto de PBM en diversos entornos, desde iniciativas de salud comunitarias en pequeñas poblaciones de pacientes hasta grandes sistemas hospitalarios de vanguardia. Esto incluye implicaciones de cómo los promotores inician e impulsan el movimiento local de PBM y cómo se preparan
los hospitales para la implementación y garantizar que la alta dirección de las organizaciones autoricen los proyectos piloto. Entonces, esta fase B tiene 6 pasos, que son desde el paso 9 hasta el paso 14. Y vamos a ver, mostrando cuál fue la experiencia de nosotros cada uno de estos pasos. El primer paso definitivamente es la identificación de los champions de PBM, que pueden ser los que jalen, los que lideren y los que promuevan la implementación de un programa de PBM en un hospital. La definición de champion es un líder clínico, ¿sí?, que se dedica a apoyar, defender, encabezar una iniciativa de implementación que superan la resistencia que pueda haber a nivel organizacional para la implementación de un programa de PBM y que tienen un interés intrínseco en implementar cambios y usar su posición para motivar a otros. Esta persona, el champion de PBM, pueden ser cualquiera de ustedes los que están en el auditorio, y tiene que tener unas características especiales como son la comunicación asertiva, el apoyo por medio de la mentoría. Tienen que ser líderes que enseñen, tienen que tener compromiso, tienen que tener convicción de lo que están haciendo, tienen que tener una percepción positiva de cuáles son los cambios del entorno respecto a las propuestas que se hacen para implementar un programa de PBM, y tienen que ser personas que sean adaptables y que tengan una alta tolerancia a los obstáculos que se pueden presentar en la implementación, porque como vamos a ver, pues esto es un cambio, hay que llegar a tener una actitud positiva para generar un cambio de mentalidad en las personas que hacen parte del entorno hospitalario, y pues esto no es ni sencillo ni fácil de lograr a corto plazo. En el hospital definitivamente los champions promueven el PBM, este es el paso 9. Hay que hacer una identificación de los líderes clínicos y administrativos. Aquí tenemos algunos de los líderes en Latinoamérica e Iberoamérica: el doctor Freddy Ariza, la doctora Alicia Villaseca, el doctor Ángel Augusto Pérez, el doctor Manuel Quintana. Han liderado programas en sus respectivos países. Nosotros lo que tenemos que hacer es identificar los líderes clínicos y administrativos en nuestros hospitales, presentar la idea de la implementación de PBM entre varios de esos líderes, lograr sensibilizar al personal clínico de las diferentes áreas para un cambio de cultura. Y aquí les quiero contar que, por ejemplo, en mi hospital, que es un hospital que lleva 115 años de existencia, es un hospital tradicionalmente catalogado como de alta complejidad en Colombia. Tiene unas 750 camas actualmente y cuenta con aproximadamente 90 camas de cuidado intensivo, con unas 50 camas de cuidado intermedio, y tiene programas quirúrgicos en 27 especialidades, sus especialidades de alta complejidad. Y dentro de este entorno, dentro de este ambiente, encontramos personas que son fácilmente dadas al cambio, personas que no son fácilmente dadas al cambio, y por lo tanto lo primero que tenemos es que producir un cambio cultural. Dentro de estos líderes tienen que definirse un grupo de personas que vayan a ser los que vayan a apoyar la implementación, y dentro de ese grupo hay que definir responsabilidades para poder hacer una programación de unas reuniones de seguimiento. Lo segundo, o el segundo paso de la fase B, que corresponde al paso 10, es cómo preparar la implementación de PBM en el hospital. Y lo primero que tiene que hacer un hospital para preparar o implementar PBM es conocer su situación basal. ¿Cómo estoy yo hoy en mi hospital respecto a unos indicadores relacionados con los programas de Patient Blood Management?
Esos indicadores son, por ejemplo, el número de pacientes anémicos que ingresan para cirugía mayor, el número de transfusiones que mi hospital hace en transfusiones de glóbulos rojos, transfusiones de plasma, transfusiones de plaquetas y transfusiones de crioprecipitado en el perioperatorio de los pacientes llevados a cirugía mayor. ¿Cuál es mi tasa de infecciones perioperatorias en cirugía mayor? ¿Cuál es mi tasa de falla renal en el posoperatorio de cirugía mayor? ¿Cuáles son los números que muestran qué pacientes tienen en el perioperatorio de cirugía mayor eventos trombóticos de tipo cardiovascular o de tipo cerebral, como enfermedad cerebrovascular, isquemia cerebral transitoria o infarto agudo del miocardio, entre otros? ¿Cuáles son los pacientes que tienen complicaciones asociadas al uso de componentes sanguíneos por infecciones, por eh, injuria pulmonar asociada a transfusión o TRALI, por sobrecarga pulmonar asociada a transfusión o TACO? ¿Qué pacientes han tenido complicaciones derivadas como por ejemplo enfermedad de injerto contra huésped? ¿Qué pacientes han hecho reacciones hemolíticas, etcétera? Todo lo que pueden ser complicaciones de la transfusión. Obviamente, basado en esos indicadores, yo tengo que gestionar los recursos, diseñar algunas intervenciones, diseñar unas guías y protocolos propios de PBM, y muy importante en el hospital, cuando va a empezar un programa de PBM, yo tengo que diseñar un plan de educación. De eso hablaremos al final de esta conferencia. Además de eso, en el paso 11 es fundamental el apoyo de las directivas. Las directivas del hospital juegan un papel fundamental en los programas de PBM. Es importantísimo obtener el apoyo formal de la dirección. En mi hospital, por ejemplo, yo tengo la fortuna de que el director general de mi hospital es intensivista, es anestesiólogo y es intensivista. Entonces, es una persona que conoce de primera mano las dificultades que tenemos cuando queremos, digamos, hacer cirugía mayor, cuando tenemos programas de cirugía mayor en varias especialidades, cuando tenemos pacientes con riesgo de sangrado o sangrado durante esas cirugías mayores, y cuáles son los obstáculos que se presentan en el manejo, cuáles son las complicaciones que los pacientes tienen derivados del uso inadecuado de los componentes sanguíneos de banco, cuáles son las complicaciones no relacionadas con el uso de hemocomponentes, pero que están relacionadas con el manejo eh, preoperatorio e intraoperatorio de fármacos como los antiplaquetarios, como los anticoagulantes o las sustancias herbales. Entonces, este apoyo de la dirección es fundamental para obtener presupuesto para el programa piloto, para obtener los insumos farmacológicos como el hierro, como los agentes hemostáticos, concentrado de complejo protrombínico, concentrado de fibrinógeno, ácido tranexámico, desmopresina, calcio, otros concentrados de factores como el bombilebrano, como el concentrado de factor 7, la adquisición de tecnología como los salvadores de células y los test viscoelásticos, que son fundamentales para hacer gestión en este tipo de programas de Patient Blues Management. Obviamente son quienes autorizan o avalan los protocolos y avalan también los ajustes operativos. Yo, por ejemplo, necesito alguien que me avale un ajuste operativo de saber que si tengo un paciente con anemia, puedo tener la necesidad de que si va para cirugía mayor y esa cirugía selectiva, pues haya un ajuste operativo que me permita tener al menos entre 10 y 14 días para hacer el tratamiento de la anemia de ese paciente, el diagnóstico, ver si es una anemia por deficiencia de hierro, si es una anemia crónica, si es una combinación de las dos, y hacer los ajustes para tratar la anemia de manera farmacológica y luego llevar el paciente a cirugía mayor. Y obviamente garantizar que el programa se vuelva parte de una política institucional que respalde ese programa piloto. Además de eso,
paso 12 nos dice que el lanzamiento del programa piloto de PBM en el hospital requiere dos cosas que son básicamente la coordinación de equipos, ese grupo de PBM que puede ser una mutación, como digo yo, del comité de transfusiones del hospital, se debe convertir en un equipo que coordine a otros equipos que nos ayuden en la toma de decisiones y en el impulso del programa, la creación de una clínica de anemia preoperatoria, que es fundamental en el pilar 1. Dos, que haya una conexión, que haya una comunicación permanente entre los distintos equipos que son responsables de la programación de los pacientes para cirugía mayor y que son responsables también del manejo de los pacientes en el postoperatorio. Entonces debe haber una coordinación entre los clínicos y los cirujanos que programan los pacientes, los anestesiólogos que evalúan el paciente en el preoperatorio, las personas que lo manejan en el intraoperatorio y las personas que son responsables de su cuidado en el posoperatorio inmediato en la unidad de cuidado intensivo, así mismo como en hospitalización cuando el paciente egresa de la UCI, y que todos estos equipos trabajen coordinados, conozcan los protocolos, apliquen los protocolos y garanticen la implementación tanto en el pilar 1, el pilar 2 y el pilar 3 del programa de PBM. En el en el paso 13 de la fase B, se habla del manejo de datos. El data management es fundamental en un programa de PBM. Yo tengo que conocer mis datos, tengo que auditar mis datos y tengo que retroalimentar a mis equipos de trabajo basado en esos datos. Como les decía al principio, los datos están basados en la medición de unos indicadores como son la hemoglobina preoperatoria, el número de transfusiones de glóbulos rojos, plasma, plaquetas y crío en el perioperatorio de los pacientes de cirugía mayor o en el paciente con sangrado de origen médico, porque si bien yo hablo más desde el punto de vista de los eh, programas de PBM orientados a la parte quirúrgica, en un hospital se implementa tanto en la parte PBM perioperatorio en el paciente quirúrgico como PBM del paciente con patología de origen médico. Aplica igual, no hay ninguna diferencia y los beneficios son iguales tanto para los pacientes quirúrgicos como para los pacientes de origen médico. Obviamente hay indicadores que me tienen que medir la estancia hospitalaria y en UCI, porque como ya lo dijo la doctora Alicia, estos programas benefician a los pacientes con la disminución de la estancia hospitalaria y la estancia en UCI. Tengo que conocer la tasa de infecciones, la tasa de falla renal aguda posoperatoria. Tengo que conocer las políticas de transfusión. ¿Cuál es mi número de pacientes que reciben una política de transfusión de glóbulos rojos de una sola unidad? Ya hablaba la doctora en su conferencia de que uno debe transfundir glóbulos rojos si el paciente, si no está en un escenario de transfusión masiva y sangrado masivo, glóbulos rojos de uno en uno, transfundo una unidad, veo cómo responde mi paciente y veo si el paciente necesita una segunda unidad, pero la idea es ir de uno en uno. Eso se llama política de transfusión de una sola unidad de glóbulos rojos. Y obviamente tengo que conocer cuál es la mortalidad en los pacientes llevados a cirugía mayor y cuál es la causa de esa mortalidad. Y en el último paso, ya para terminar, tengo que evaluar los resultados de mi programa piloto. Tengo que evaluar qué me enseñó a mí la implementación del programa piloto, ajustar mis protocolos para poder que el programa de PBM deje de ser un piloto y se convierta en un programa institucional que vaya madurando y se vaya convirtiendo en un programa cada vez más robusto y que pueda trascender y permanecer en el tiempo en el hospital. Los programas de PBM o la implementación se han comparado con un viaje en avión el, desde que el avión va a despegar, desde que está preparándose para despegar, luego cuando despega, luego cuando hace, digamos, su recorrido y luego cuando el avión aterriza. Los programas de PBM requieren para que el viaje esa aventura sea llevada
a cabo y tenga una buena, digamos, un buen desenlace, que yo haga un ajuste de los protocolos de acuerdo a mis resultados. Para eso tengo que conocer mis indicadores, tengo que superar las barreras. En mi hospital hubo dos barreras que fueron fundamental superar, que fueron: uno, el cambio de paradigma, enseñarle a la gente que hoy no se transfunden los pacientes de la misma manera. Me pareció buenísimo el comentario de la doctora acerca del dogma de la transfusión de plasma. Eso es una de las cosas que hay que cambiar, por ejemplo. Entonces, lo primero es cambiar el dogma en medicina transfusional, y la otra barrera que tuvimos que superar fue enseñarle a la gente qué es PBM. Y para eso es fundamental eh, un plan de educación. Hay que hacer unos ajustes después de superar esas barreras, y para terminar, ese plan de educación debe ser hecho de una manera estructurada. Yo no puedo simplemente hacer conferencias, webinares, simposios, congresos y simplemente hablar de PBM, sino que yo tengo que planear a quién voy a educar. Tengo que estructurar un programa que vaya por áreas, ¿sí? Tengo que ver, por ejemplo, si yo voy a empezar un programa quirúrgico en mi hospital, empezamos por la parte quirúrgica, eh, priorizamos 4 especialidades: cirugía cardiovascular, cirugía vascular, cirugía hepatobiliar y cirugía oncológica, y por ahí empezamos a hacer educación a través de la Academia Virtual de PBM, que es un curso de 30 horas dictado por los líderes a nivel mundial, tanto de Australia como de Europa. Esta academia virtual está impulsada tanto desde la Fundación Internacional de PBM como desde la Sociedad Iberoamericana, y se le da acceso a ese curso a todos los médicos, enfermeras y personal involucrado en el programa de PBM del hospital que esté haciendo implementación. Lo otro es que se debe hacer un plan de seguimiento para ver cómo va ese proceso de formación educativo, y debe ser evaluado, y se debe hacer evaluación por competencias. Entonces, este es más o menos el recorrido que tendría que hacer cualquier grupo de Champions, y la invitación final es a que cada uno de ustedes presentes en este webinar se convierta, por supuesto, en un champion de PBM, que lleve esta idea a su hospital, que reúna un grupo de personas que sean líderes como ustedes y que formen un equipo que promueva la creación de un programa de PBM en sus instituciones, para que podamos tener un cambio de mentalidad y podamos resolver adecuadamente eh, el problema que tenemos hoy, dado el mal uso que hacemos por los dogmas transfusionales o el mal manejo que hacemos de los pacientes que requieren en algún momento una transfusión. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Zuluaga, por la excelente presentación. Tenemos unos minutitos que nos restan. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer por el chat. Si no, mientras tanto, comentarles que el grupo CLAT está inmerso en un relacionamiento con todas las sociedades científicas afines, y por supuesto que cualquier material, eventos de la Sociedad Iberoamericana de Patient Blood Management, estamos más que dispuestos a darle difusión y compartirlo con nuestros socios, porque me parece que es muy importante la difusión y el trabajo colaborativo. Eso, muchísimas gracias, desde ya lo tomamos. No tenemos preguntas, fue muy claras ambas presentaciones. Gloria, no sé si querés ir cerrando. Yo tengo una pregunta, ¿puedo? Adelante. Perdón, Adelante, pero doctor. cortita, porque el Patient Blood Management Ujú. que hablaron es para el paciente, digamos así, general. ¿Cómo debería uno enfrentarse a un paciente testigo de Jehová que se va a operar o, no digo ya que tenga una urgencia, pero cómo es distinto el approach? No, Eh, es justamente,
eh, los testigos de Jehová han ayudado a lo largo del siglo pasado y este con todas sus normativas a muchas de las cosas que se hacen. Lo que uno debe hacer si se tiene al paciente en el prequirúrgico y con tiempo es investigarle la ferropenia, corregir la ferropenia. Ellos tienen acceso a todo lo necesario. Ellos pueden usar hierro carboximaltosa porque se los provee su comité de enlace. Ellos tienen un propio esquema que ya tienen instaurado, que usan según el tipo de cirugía. Supongamos que el paciente no tiene ferropenia y va a ir a una cirugía de cadera o rodilla que estiman una pérdida de 500 mililitros. Ya le ponen lo que va a perder, le ponen los 500 miligramos de hierro carboximaltosa, si no está anémico, nada más, y en el posoperatorio le ponen una ampolla de eritropoyetina por única vez de 10.000 unidades. Y después, digamos, lo tenés que, el resto, en el intraoperatorio hay testigos de Jehová que aceptan el Alzheimer, otros no. Algunos aceptan la autotransfusión, otros no. Eso es conversable. Algunos aceptan algunos concentrados, otros no. Y en el posoperatorio, según lo que haya pasado y el grado de anemia con el que quedó, tenés que optimizarle, que tolere la anemia con la que quedó, con inotrópicos, con oxígeno. Yo he puesto un paciente en respirador hasta que salió de la anemia. Seguís la terapia con hierro, folatos, B12, lo que sea necesario, eritropoyetina, y esperar que salga. Manejo del dolor, digamos, todas esas cosas parecen nimias, pero cuando vos haces todo eso en serio, perfecto, cada vez requerís menos soporte transfusional y de concentrados, porque en cirugía cardíaca el doctor debe tener experiencia. Si en la recuperación se toma conciencia del control de la temperatura y del manejo de la calcemia en forma obsesiva y del estado ácido base, cada vez empezás a requerir menos porque tenés menos babeo en el posoperatorio, con cosas que son muy, muy simples y muy económicas. Y vos podés empezar en una cirugía grande el aporte de hierro, en continuarlo en el posoperatorio, no es que terminó, es como el embarazo. Vos le vas a dar el hierro en el intravenoso en el tercer trimestre, que poca gente se ocupa de la anemia postparto. No, las mujeres deberían tener un siguiente chequeo a los 45 días, a ver si con eso que les dimos, que hoy está por suerte bastante instaurado durante el embarazo y en el último trimestre, les alcanzó para llegar bien a los 45 días y continuar bien, porque en la lactancia van a seguir teniendo una demanda excesiva de hierro. Muy claro. Tenemos otra pregunta que dice para cualquiera de los dos, ¿cuál es la experiencia de PBM en la población pediátrica? Eh, Nosotros eh, desde hace un tiempo ya empezamos a ver en la literatura médica trabajos acerca de PBM en pediatría. La persona que lidera estos trabajos es la doctora Susan Gubi, que trabaja en el Boston Children en Estados Unidos. Ella ha hecho publicaciones acerca del manejo de PBM en los tres pilares en niños, desde niños muy pequeños, tan pequeños como los neonatos que van a cirugía mayor, pasando por la población infantil o los lactantes y, digamos, terminando también en niños más grandes hasta la adolescencia. Estos trabajos lo que han mostrado es que el manejo es el mismo. En pediatría, usted puede hacer pilar 1, a los niños se le puede dar hierro desde edades muy tempranas. Hay algunos trabajos también de eritropoyetina en la población pediátrica, donde también se puede optimizar el paciente cuando tiene anemia crónica. Y en el manejo del pilar 2, que es todo lo relacionado con disminución del sangrado,
se usan igualmente las medidas farmacológicas. Hoy los dispositivos de salvamento sanguíneo tienen campanas pediátricas que permiten hacer este tipo de intervenciones en pacientes muy pequeños. Pueden empezar a recoger desde pérdidas sanguíneas de 35 centímetros cúbicos, que ya es bastante poco, y por lo tanto se puede usar en niños muy pequeños, de poco peso. Y hay estrategias también. Obviamente el uso de test viscoelásticos se aplica a los pacientes pediátricos, y todas las estrategias farmacológicas como los concentrados de factores, el ácido tranexámico, el calcio, la desmopresina, aplican también a la población pediátrica. Entonces ahora ya hay digamos, un gran boom del uso del PBM en esta población. Y de hecho, la doctora Gobi es de los que más publicaciones tiene, hasta tiene hechos trabajos calculando la dosis mínima de ácido tranexámico suficiente para tener una concentración adecuada terapéutica en niños. Y así como nota de color, el Royal College of Pediatricians en Inglaterra, en relación al uso de ácido tranexámico en pediatría y en niños muy pequeños, en craniosynostosis, dice, vamos por el uso off-label, porque en todos lados, aún en Europa, el ácido tranexámico no está aprobado para niños menores de 1 año. Y sin embargo, dice, la evidencia ha mostrado que se ha reducido tanto el consumo de transfusiones, y con esto mejorado la evolución de los pacientes, que aunque sea off-label, lo usamos igual. Eso de un lado del Atlántico. Y la doctora Gobi directamente lo que hizo es, ellos tienen protocolizado en pediatría, y estos estudios, si uno los busca, son de fácil acceso y son, la mayoría son free, de las dosis, las mínimas dosis que podés usar en pediatría. Y acá en la Argentina, la persona que más ha peleado por esto es la doctora Nino Milla, que es la jefa de medicina transfusional del Hospital Ludovica de La Plata. Si uno quiere pedirle socorro a alguien pediátrico, ella tiene mucha experiencia, incorporó los métodos viscoelásticos para poder incorporar estas medidas de trabajo con PBM en su hospital. Y hay también algunos anestesiólogos de Casa Cuna y del Hospital de San Justo de La Plata que están muy imbuidos en PBM en pediatría. Muy bien, muchas gracias. Estamos pasaditos unos minutos y como no hay más preguntas, me resta agradecerles a los dos expositores por las excelentes conferencias, muy claros los conceptos y sin duda que, bueno, que dan ganas de implementar el PBM en todos nuestros países. De Gloria, acuerdo. te dejo para cerrar. Vale, pues bueno, ya cerrando y complementando lo que dices, nuevamente expresamos nuestros agradecimientos al doctor Diego Zuluaga, a la doctora Alicia Vilaseca. Muchísimas gracias de verdad por haber aceptado esta invitación, a todos los que siempre cumplen estas citas que generalmente hacemos los jueves, para donde tratamos de traer temas de gran interés para toda nuestra comunidad. Pues muchísimas gracias y un abrazo para todos. Les deseo una feliz noche. Bueno, y gracias también a Patricia y a Maximiliano por la coordinación y por estar pendientes de todo. Muchas gracias. Feliz noche. Muchísimas gracias y buenas noches para todos. Gracias, Gracias, doctora. buenas noches, que estén muy bien. Hasta luego, doctor. Gracias.